La Contrahistoria. Un programa presentado y dirigido por Fernando Díaz Villanueva. La Semana Santa o Semana de Pasión, como también se le conoce, se celebra en toda la cristiandad y la verdad es que no es para menos. Durante 7 días, que es exactamente lo que dura la Semana Santa, del Domingo de Ramos al Domingo de Resurrección, de domingo a domingo, los cristianos conmemoran la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús, de Jesucristo. Es decir, la figura central del cristianismo, la figura de Jesucristo, pues se celebra prácticamente todo menos el nacimiento, que se reserva para la Navidad. Por lo tanto, es no sé si la principal, pero sí una de las dos principales, la Navidad y la Semana Santa, de las festividades del año cristiano, del año litúrgico cristiano y, por supuesto, de los cristianos que hay repartidos por todo el mundo. A día de hoy el cristianismo es la principal religión del planeta en la multitud de confesiones distintas que tiene. Hay diferencias entre estas confesiones, hay diferencias en cómo celebran la Semana Santa los católicos, los protestantes y los ortodoxos. Y luego dentro de los católicos pues también no es lo mismo la Semana Santa en España que la Semana Santa entre los católicos bávaros, por ejemplo, en el sur de Alemania, o la Semana Santa entre los católicos, qué sé yo, filipinos. Tienen sus peculiaridades, aunque todas cuentan con cierto aire de familia. Las tres confesiones, por lo demás, tienen un montón de tradiciones arraigadas tras un recorrido de muchísimos siglos. Las celebraciones más vistosas, con todo, son las católicas. Eso no hay más que salir y dar una vuelta, viajar o simplemente mirarlo a través de los libros o de internet, la celebración de la Semana Santa por el mundo, y observaremos, de primeras además, sin esforzarnos mucho, que las católicas, especialmente las del sur de Europa y las de Hispanoamérica, son las más llamativas a la vista, las que más atrapan los sentidos, por lo menos el sentido visual. Y tampoco es para menos, ya que el catolicismo, o es en cierto modo lógico, el catolicismo se centra mucho en las imágenes, y además de las tres grandes confesiones cristianas que hay, la católica es probablemente la más extrovertida, la que más énfasis siempre pone en una religiosidad popular, vivida de puertas afuera, que más énfasis pone también en la imaginería. Y en la Semana Santa las imágenes son importantes. La imaginería es uno de los elementos fuertes. Quizá por eso de todas las Semanas Santas del mundo, y son muchísimas, la más famosa y quizá la más reconocida sea la de España, las distintas que se hacen en España, aunque todas también con un mismo aire de familia, y por extensión las de los países hispanos, que en muchísimos de estos países, como pueden ser Perú o México o Guatemala, son realmente parecidas a la española por razones que yo creo que van de suyo. Este de la Semana Santa, por lo tanto, es un patrimonio inmaterial que la hispanidad le ha regalado al mundo, porque tal es su variedad y riqueza que constituye en sí misma una de las manifestaciones culturales más asombrosas. En España la costumbre de sacar de procesión y de rendir culto, por supuesto, a las imágenes de Cristo, de la Virgen María o de los santos es muy antigua, no es algo que se haya inventado ayer, ni anteayer, ni hace 3 siglos, proviene de la noche de los tiempos, y cuando hablamos en los tiempos presentes de la noche de los tiempos, lógicamente hablamos de la Edad Media. En la Edad Antigua el cristianismo aparece, pues cuando va tomando forma, pero es en la Edad Media cuando termina conformándose como la religión que es hoy en día, ¿no? Y en origen estas primeras procesiones, si queremos llamarlo así, aunque no eran propiamente procesiones, estaban ligadas a los gremios. La religiosidad medieval era un acto de afirmación comunitaria. Se vivía de manera extraordinariamente comunitaria, mucho más de lo que ahora podamos imaginar. Los cristianos de la época trataban, y además lo hacían, no es que lo tratasen, sino que era casi obligado, y ellos mismos se obligaban a eso, a rendir culto público. Es decir, el culto no se veía como algo privado que se hiciese en
en la soledad de una capilla o en la soledad del hogar, sino que se tenía que hacer de manera comunitaria y pública. Y de que fuera la gran época de las catedrales. El centro de la ciudad medieval en toda Europa es siempre la catedral, que conforme fueron pasando los siglos se fueron haciendo más grandes, más fastuosas y más espectaculares, y era precisamente por esa razón, por esa naturaleza genuinamente comunitaria de la religiosidad de la Edad Media. Y claro, qué mejor manera de celebrar o de rendir culto público que pasear las imágenes de un santo o de la Virgen o de un Cristo por el pueblo, por la aldea o por la ciudad. En estos primeros gremios, gremios atados obviamente a la profesión de cada uno, aparecieron las primeras cofradías. La palabra cofradía lo dice en sí, cofratre, es decir, cohermanos. Las primeras hermandades, podríamos traducirlo directamente al castellano, que eran hermandades de devotos de una imagen concreta a los que estaban, bueno, pues que se afiliaban por razón de que compartían el mismo trabajo, eran del gremio de plateros o de pañeros, o por su lugar de residencia. Es decir, era una cofradía porque eran del mismo barrio, de la misma zona de la ciudad, del mismo vecindario, y se solicitaban o impetraban protección a una imagen concreta, o a un Cristo concreto, a una advocación de la Virgen concreta. Hoy nos parece sorprendente, la verdad, y hasta hace no tanto tiempo era lo normal, a pesar de que hoy nos parece sorprendente, pero en la Europa medieval y también en la Europa moderna hasta el siglo XIX, incluso en muchas regiones hasta el siglo XX, la religión lo conformaba todo. Es decir, un europeo de la Baja Edad Media, la parte final de la Edad Media, estaba vinculado a un santo concreto por razón de su oficio, como decía, si era platero o pañero, y podía estar también vinculado a otro santo por su lugar de nacimiento, porque había nacido en tal sitio, entonces ahí regía, digamos, o protegía a esa comunidad otro santo u otra advocación mariana. Es decir, que Cristo, los santos y estas advocaciones marianas, las distintas vírgenes, en una palabra, si nos fijamos todas las vírgenes principales de España, bueno, y en general de Europa, o casi todas, son de origen medieval, pues estas imágenes dispensaban protección frente a los avatares de la vida, que hace 1000 años pues eran muchos y bastante difíciles de conllevar, ¿no? Una vida muchísimo más dura que la nuestra, la de nuestros antepasados. Tenían que atravesar enfermedades de todo tipo, epidemias y sin medicinas, o sin medicina moderna. Les llegaba una sequía y no sabían muy bien cuándo se iba a acabar. Por supuesto, no disponían de la ingeniería como para poder acumular agua. Podía ser una guerra, ser una mezcla de todo, que a veces sucedía. De pronto les llegaba una sequía, eso producía una epidemia, y la epidemia al final desencadenaba una guerra. Bueno, ante lo incierto, y lo incierto es lo habitual en la historia del ser humano, la religión y las imágenes aportaban seguridad y certidumbre, que a fin de cuentas es lo que siempre hemos buscado los seres humanos, y utilizamos un montón de instituciones, instituciones naturales, quiero decir, tipo puede ser la familia o el dinero entendido como una institución para blindarnos frente a la incertidumbre. Pues bien, la religión también sirvió a nuestros antepasados, y mucho, por cierto, para darles seguridad. Es decir, a pesar de que parezca que es el fin del mundo, no lo es. El fin del mundo será cuando Dios quiera, y además, si sois lo suficientemente devotos, esta imagen, este Cristo, esta Virgen, os protegerá y os consolará. La función que tenían era, podríamos decirlo, entre comillas, una función social. Estas cofradías servían también para otros menesteres menos píos, pero igualmente útiles, como servían como instituciones nacidas desde abajo, es decir, habían sido los propios cofrades, los hermanos, los que se habían asociado, cuyos miembros se ayudaban entre sí, es decir, serían de sociedades de mutua ayuda. Si uno, por ejemplo, pues tenía un accidente, el resto de hermanos se encargaban de prestarle ayuda. Eso se mantiene en las cofradías actuales, es decir, la filosofía sigue siendo idéntica, sigue siendo la misma. La idea de que si yo mañana no me puedo valer, pues un hermano me va a echar una mano. Eso, y además, las sociedades de ayuda mutua han existido siempre y siempre existirán, porque siempre tendremos los seres humanos, en cualquier tiempo, lugar y civilización, la necesidad de asociarnos los unos con los otros. Bien, pues estas cofradías dentro de la Europa cristiana se dieron en torno a imágenes y en torno a la religión, en definitiva. Lo que no se celebraba en la Edad Media
aunque a veces se piense que era así, eran procesiones de Semana Santa, lo que ahora tenemos en todas las calles de España y de algunas otras partes de Europa y por supuesto Hispanoamérica. Esas procesiones que salen los pasos, eso no lo había. Si viajásemos en el tiempo y fuésemos al siglo XII no encontraríamos una sola procesión de Semana Santa, vamos, ni en Zamora, ni en Valladolid, ni en Sevilla, por supuesto, que acababa de ser reconquistada, no había procesiones de Semana Santa en ningún lugar. O al menos no está documentado, que lo mismo habría que viajar al pasado para saberlo, pero no se ha documentado que hubiese ese tipo de procesiones. Las procesiones piadosas y las de Semana Santa son de este tipo, es un tipo de procesión para hacer penitencia, en una palabra, es decir, para pedir perdón por los pecados y tratar de complacer al Altísimo mediante este perdón, mediante esta penitencia, mediante este sentirse pecador y penarlo procesionando por una ciudad, pues estas no empezarían a aparecer hasta bien entrado el siglo, pasado el siglo XIV. De hecho, el gran disparador de estas procesiones fue una gran tragedia que sufrió Europa a mediados del siglo XIV. Fue el mayor golpe demográfico que sufrió el continente en toda la Edad Media. Me refiero, como supongo que ya algunos habréis adivinado, me refiero a la peste negra. La peste negra diezmó la población europea, hasta unos extremos que no nos podemos imaginar hoy. Comarcas enteras de distintas partes del continente quedaron totalmente despobladas y otras perdieron entre el 30 y el 50% de la población. Apenas hubo un rincón en toda Europa que quedase libre de la peste negra, de esta pestilencia, y además fue todo muy rápido, en unos pocos años. Fue aquello un episodio espantoso. En algunos lugares de España se contagió con tal virulencia que aniquiló a 2 de cada 3 habitantes. Imaginémoslo ahora, que dentro de 3 o de 4 años 3/4 partes de la población se hayan muerto y se hayan muerto por culpa de una enfermedad. Esto tuvo consecuencias políticas serias y se puede hacer una historia política. Si se hace una historia política en Europa, se ve como la peste negra supo un vierteaguas en el siglo XIV, también consecuencias económicas, obviamente, y la economía la hacemos los seres humanos y si somos menos, pues va a tener unas consecuencias directas y también, por descontadísimo, religiosas, porque, como ya os decía, la religión lo conformaba y lo estructuraba todo en la Europa de la época. Es decir, que la religiosidad alegre y desconfiada de los siglos anteriores, esa donde habían aparecido las primeras cofradías, pues se tornó muchísimo más oscura. Los europeos de después de la peste negra, más que pedir mercedes, lo que entendían era que tenían que pedir perdón. Porque en la mentalidad de aquella época se entendió que la peste negra había sido un castigo divino y por lo tanto había que aplacar la ira del Señor, que había castigado a sus hijos por algún pecado o muchos pecados que habían cometido, y había que aplacarla pidiendo perdón. Y qué mejor manera de pedir perdón que procesionar, es decir, llevar o portar una cruz, por ejemplo, por un pueblo o por una ciudad, haciendo penitencia. A partir de la peste negra, como os decía, es cuando empiezan a aparecer las primeras cofradías de flagelantes. Algunos os preguntaréis, ¿qué es eso de un flagelante? Bueno, lo dice la palabra, el que se flagela, es decir, el que se autoflagela, que agarra un látigo y se da de latigazos en la espalda. Bueno, pues empezaron a aparecer estas primeras cofradías que desfilaban descalzos, por supuesto, y el primer flagelo venía por la planta de los pies, iban con la espalda desnuda y dándose latigazos. Eran grupos de penitentes que recorrían las ciudades, encapuchados, por supuesto. El penitente tiene que ser anónimo. Esa es la razón última por la que en la Semana Santa en España, cuando van con el caperuz, que es eso que a algunos extranjeros les asombra tanto cuando lo ven, dicen, ¿por qué se ponen esos gorros puntiagudos? Bueno, pues porque una parte de la espiritualidad del gorro en sí misma no se les puede ver la cara porque están haciendo penitencia. Ah, vale, entonces ya cuando se lo explicas así te dicen, vale, ahora lo entiendo. El penitente tiene que ser anónimo porque el único que te ve mientras haces penitencia, obviamente, es Dios, y a ese no le hace falta, no necesita mirarte a la cara, sabe perfectamente quién eres aunque lleves el caperuz encima. Bueno, pues estas primeras cofradías de flagelantes que se daban de latigazos en la espalda, iban con su capucha y se dedicaban también a cantar y a pedir perdón.
perdón pues por la cantidad de muerte que se había visto en los años precedentes y por lo dura que era la vida. Llegó de hecho a ser en la segunda mitad del siglo XIV estas cofradías de flagelantes algo tan común que el Papa tuvo incluso que intervenir. Pues dijo, bueno, esto se está pasando ya de castaño oscuro. Tuvo que desautorizar a santones, había un montón por toda Europa, que valiéndose de su predicamento y de su influencia sobre las gentes sencillas, organizaban auténticos aquelarres de puro latigazo, de puro gemido, antorchas y demás. Y el Papa vio que aquello se estaba yendo de la mano. Bueno, tampoco es eso. Es decir, que está bien pedir perdón, pero sin armar tanto escándalo. Sobre todo porque tampoco es necesario pedir perdón por todo, en una palabra. Es decir, que la oportuna intervención del papado hizo, por ejemplo, posible a que estas mismas procesiones de flagelantes se organizasen mejor. Pasaron a estar organizadas por órdenes ya establecidas, como la de los dominicos o la de los franciscanos, que ordenaban todo ese clamor espiritual que existía en la sociedad europea y sobre todo le dieron un sentido. Es decir, esto es cierto que es así, hemos pecado, bueno, de hecho nacemos todos con un pecado original y tenemos que pedir perdón desde que nacemos prácticamente, pero vamos hasta cierto punto, es decir, sin pasarnos. En una palabra, que el mundo es un valle de lágrimas, eso es cierto, pero también es un lugar de gozos y de risas y de disfrute. Es decir, que nunca hay que perder la esperanza, en una palabra. La semana de pasión además era perfecta para eso, para condensarlo todo durante una semana al año, para evitarse las procesiones de flagelantes, una semana sí, a la otra también, y así durante los 12 meses, pues vamos a concentrar esto durante una semana al año en la que aparezcan estas personas con su espalda desnuda, su caperuz en la cabeza y descalzos, con los tobillos cogidos con cadenas. Bien, este espectáculo y este espectáculo no solo visual, sino también un espectáculo espiritual, vamos a dejarlo reducido a una sola semana. Y esta semana, la semana de pasión, era perfecta, porque reunía en un espacio de tiempo muy corto, solo una semana, ambos sentimientos, el hecho de que el mundo es un lugar horrendo, pero también de que es un lugar estupendo. Es decir, que la lección un poco era: Cristo fue apresado, fue torturado, fue vilipendiado, fue crucificado, es decir, más no le podían hacer ya. Sí, todo eso sucedió, pero luego resucita entre los muertos. Y triunfa sobre el mal, y triunfa sobre el pecado, y trae esperanza. Es decir, la luz se impone sobre las tinieblas. Caray, es un relato perfecto para tiempos de angustia, como fueron los de la segunda mitad del siglo XIV. Es decir, que podía uno tranquilamente flagelarse y sentir en carne propia el dolor de los pecados, pero sin olvidar que el último domingo amanecería de nuevo, del domingo de resurrección. Es decir, que el negro se tornaría blanco. Y como os decía antes, la luz se terminaría imponiendo sobre las tinieblas. Bien, esa era un poco la idea de este intento con éxito, por cierto, de transformar esa explosión espiritual de después de la peste negra, transformarla hacia algo un poquitín más ordenado y útil. Claro que una cosa es tener clara la hoja de ruta, como parecía que la tenían clara tanto los dominicos como los franciscanos, y otra bien distinta es recorrer esa ruta. A partir de ahí empiezan las sorpresas, y aparte eso lleva tiempo. Es decir, las procesiones de Semana Santa no aparecieron de golpe. Fueron apareciendo de manera paulatina y no lo hicieron en ningún caso hasta bien entrado el siglo XVI. Es decir, todos los que os vengan, no es que esto es desde tiempos de los romanos. No es verdad. No hay nada parecido, no hay ninguna procesión de Semana Santa en el mundo que venga del siglo II o del siglo III. Las más antiguas de todas son de principios del siglo XVI, aunque la cofradía ya existiese de antes, pero la procesión como tal nació en el siglo XVI. Digo, las más antiguas de España, las que viajamos y hacemos turismo de Semana Santa, un turismo estupendo, en algunas ciudades la Semana Santa es una preciosidad, que os dicen, no, esta es la cofradía más antigua de la ciudad, que está fundada en el siglo XV, sí, pero probablemente la procesión empezó, probablemente no, seguramente empezó a hacerse en el siglo XVI. Mira, antes de que llegase eso, porque todo va poco a poco, los seres humanos avanzamos a pasitos, no, rara vez damos un salto, aunque cuando lo damos de verdad, todo hay que decirlo,
Pues antes de eso fueron apareciendo cofradías, y esto fue un cambio también importante, un elemento nuevo que no se tenía previsto antes. Cofradías pues pusieron de moda en toda Europa, cofradías que se arremolinaban en torno a las reliquias. Algunas de estas cofradías eran disciplinantes, es decir, se flagelaban, y otras no. Algunas procesionaban y otras, es decir, salían a la calle a pegarse los latigazos, y otras rendían culto y se daban el latigazo tranquilamente dentro de una capilla, sin que nadie les viese, más que ellos mismos. Pues bien, de estas cofradías que se unían en torno a las reliquias, las reliquias que más buscaban, las más valiosas, estoy hablando ya del siglo XIV, siglo XV, eran todas las relativas a la Pasión de Cristo. Es decir, había miles de reliquias de la Pasión de Cristo repartidas por toda Europa. Había fragmentos de la cruz, un montón de ellos, verónicas. La verónica es el paño de pureza con el que se le secó la cara a Cristo, de ahí que aparezcan algunas, sobre todo representaciones artísticas, aparece la cara de Jesucristo sobre él, impresionada sobre él, clavos de la cruz también, santos cálices, de esos había un montón. En España había y sigue habiendo uno, en Valencia muy famoso. Bueno, había hasta, se tenía o decían contar, en algunos lugares hasta con la lanza con la que... Había también espinas de la corona, esa es otra de las reliquias medievales fascinantes. Bueno, esta de la lanza es estupenda, porque una lanza que empleó un soldado romano del siglo I, pues algunos decían tenerla, la lanza con la que Longino atravesó el costado de Jesús cuando se encontraba en la cruz. De hecho, esto se comerciaba mucho con ellas. Durante la Baja Edad Media el tráfico de reliquias fue muy intenso y bastante lucrativo, por cierto, para sus tratantes. Algunas eran simples copias, otras eran falsificaciones, algunas venían de Oriente, otras se habían fabricado en Occidente. Pero vamos, falsas, verdaderas, copiadas con mejor arte, con peor arte. El hecho es que la presencia de estas reliquias, ya digo, tan valiosas y en las que nuestros ancestros tenían depositada tanta fe, unida a las cofradías de penitentes que habían irrumpido después de la peste negra, pues dio lugar al germen de lo que hoy identificamos como Semana Santa. Parecerá una tontería, pero es que es así en una serie de elementos históricos que se van juntando y al final se juntan todos y se enciende el chispazo de algo que tenemos hoy por nuestras ciudades. Faltaban, con todo, algunos elementos más, que irían agregándose con el tiempo. El Vía Crucis, por ejemplo, es uno de ellos. Vía Crucis es recorrer mientras se va orando el recorrido último de Jesús cuando va cargando con la cruz. El Vía Crucis, de hecho, es la forma básica de cualquier estación de penitencia, de cualquier procesión. Pues bien, eso no apareció hasta mediados del siglo XV y apareció curiosamente en el sur de España. Y fue algo, como tantas y tantas cosas en la historia, fue algo casual. Resultó que un fraile dominico español, se llamaba el beato Álvaro de Córdoba, peregrinó a Tierra Santa, como otros muchos dominicos, o cristianos en general, que podía permitírselo, lo hacía. Y ahí observó que los franciscanos del lugar, los franciscanos eran los custodios de los santos lugares que custodiaban los católicos, obviamente, pues observó que los franciscanos recorrían rezando el camino que había recorrido Jesús 1500 años antes por la Vía Dolorosa en Jerusalén. Pues al beato le gustó, al beato Álvaro de Córdoba le gustó. Bueno, él se decía de Córdoba, pero el beato Álvaro de Córdoba había nacido en Zamora. Lo digo por si alguno me dice, oye, ¿cómo que de Córdoba? Era Álvaro de Zamora, pero pasó a la historia como más es el nombre que él decidió tener, Álvaro de Córdoba. Bueno, la cosa es que a Álvaro de Córdoba le gustó esto y cuando volvió a España, pues se le ocurrió hacer lo mismo, pero en el convento de la Orden. El convento dominico que tenía cerca, en las cercanías de Córdoba. Hicieron lo mismo, hicieron su Vía Crucis con todas las estaciones y se pusieron a hacer lo que había visto hacer a los franciscanos en Jerusalén. Eso evidentemente no tardaría en saltar los muros de ese convento dominico y pasar a otros conventos de otras órdenes y después, por supuesto, a la calle.
el Vía Crucis tenía una ventaja increíble, una ventaja para aquel entonces increíble, y es que suministraba los mismos beneficios espirituales sin importar dónde se practicase. Es decir, a lo largo del siglo XVI se fue extendiendo por toda Europa, naciendo primero en España, y eso al final hoy Vía Crucis se hacen en todas partes, allá donde hay católicos. Y el Papa lo vio, dijo, bueno, pues esto parece ser que es una buena idea, y automáticamente decretó que, a principios ya del siglo XVI, decretó que las indulgencias obtenidas por peregrinar a Tierra Santa eran las mismas que si se realizaba el Vía Crucis en cualquier iglesia franciscana. No estaba mal pensado, de cualquier parte del mundo, además, incluso las que se estaban incorporando en la América española y portuguesa en aquel entonces. Bueno, a fin de cuentas, peregrinar a Tierra Santa en el siglo XV-XVI era un lujo al alcance de muy pocos. Era un viaje largo, costoso, desde luego un campesino no podía hacerlo, y tampoco un comerciante o el miembro de un gremio. Era algo que no se podía permitir. En la época en la que no existían los fines de semana, había que trabajar todos los días de la semana y con unos niveles de vida bastante bajos. Realmente solo podían peregrinar a Tierra Santa los ricos y los propios religiosos que tuviesen a un obispado o una orden monástica que les financiase el viaje. Podían hacer también ese viaje como pedigüeños, como mendicantes. Pero vamos, eso tenía sus riesgos, obviamente. Entre ellos, y el principal era que si vas de mendicante por la vida puedes terminar muriéndote de hambre. Es decir, que no era una cosa sencilla, a pesar de que pueda parecer, pues está cerca. En el siglo XV, el viaje hoy de España a Tierra Santa, que en avión pues vienen a ser unas 3 horas y media aproximadamente, pues en aquel entonces se tardaban meses. Bueno, pues el Papa lo vio y dijo, pues una manera en la que, para que los europeos occidentales, la Europa católica, no obtenga las mismas indulgencias sin necesidad de ir a Tierra Santa. Claro, ya tenían un montón de elementos fundamentales, las reliquias, las cofradías, había aparecido la procesión propiamente, la estación de penitencia. Es decir, ya lo tenían todo. Esta más, la estación de penitencia era fundamental porque le daba forma a la liturgia propiamente dicha. De hecho, uno que sí pudo peregrinar a Tierra Santa fue Fadrique Enríquez de Ribera. Diréis, ¿y este quién era? Bueno, pues este era el marqués de Tarifa y además era adelantado mayor de Andalucía. Pues este fue a Tierra Santa porque se lo podía pagar y vio aquello, dijo, bueno, estos franciscanos se lo tienen montado francamente bien, entonces yo lo que voy a hacer es lo mismo, pero lo voy a hacer en Sevilla. Tenía un palacete en Sevilla, bueno, pues se encargó de organizar un recorrido igual de la misma longitud, se encargó de medirla, la que había en Jerusalén, y pues en Sevilla voy a hacer lo mismo, voy a desde mi palacio en Sevilla hasta una cruz que voy a ordenar que la coloquen en un humilladero a la misma distancia de que en Jerusalén estaba la casa de Poncio Pilatos del Gólgota. Bien, hizo su primer Vía Crucis, esto fue a principios del siglo XVI, y en Sevilla decidieron, supongo que de manera espontánea, y los sevillanos son un rato espontáneos, esto hay que decirlo, que a la casa del marqués de Tarifa, de Fadrique Enríquez de Ribera, pues decidieron llamarla o motejarla como la casa de Pilatos, que es como se sigue llamando, por cierto. Si vais a Sevilla, es un palacio renacentista bien bonito y hoy sigue teniendo procesiones, aunque las procesiones de nuestros días son más bien turísticas, y ya se sabe que los turistas tienen su Vía Crucis particular, especialmente en Sevilla, en pleno mes de agosto, donde uno hace penitencia, pero además penitencia de la buena. Bien, para cuando Enríquez de Ribera, don Fadrique, el marqués de Tarifa, había ideado su Vía Crucis sevillano, el primer Vía Crucis urbano que se hizo en todo el mundo, las primeras procesiones penitenciales se abrían ya paso por toda la geografía española. Es cuando, por eso os decía antes que hasta el siglo XVI, es decir, hasta esta misma época, no es cuando empezaron a aparecer de verdad. Pero claro, si pudiéramos viajar en el tiempo una vez más, ya sé que no es posible, pero vamos a imaginárnoslo que es posible, pudiéramos ahora mismo tomar una máquina del tiempo y viajar hasta mediados del siglo XVI, hasta el año 1550, por ejemplo, la época final ya del reinado de Carlos I, lo que en Semana Santa se entiende, para poderlo ver, pues lo que nos encontraríamos es que las procesiones de la época no se parecen mucho a las actuales.
¿Qué hacían entonces? Bueno, hacían esencialmente lo mismo, pero eran muchísimo más sobrias de lo que son las procesiones de nuestros días. Y además salían solo en la madrugada del jueves al viernes santos, es decir, la famosa madrugada que llaman en Sevilla, que es el momento cumbre, que era y sigue siendo el momento cumbre de la Semana Santa. Es decir, los penitentes ya salían, ya hacían su procesión, pero de una manera mucho más recogida y parca de lo que hacen hoy en día. ¿Sí? Procesionaban con el rostro cubierto, como habían hecho aquellas cofradías del siglo anterior de flagelantes, la espalda desnuda también. Hoy es raro ver en una procesión en España a alguien con la espalda desnuda, aunque es común, bastante común ver a los penitentes, o a algunos penitentes, no todos obviamente, descalzos, que siempre hay una penitencia, un cierto dolor físico. De hecho, ya cargar con algunos pasos de Semana Santa supone un sacrificio físico importante. Ahí va la penitencia, ese dolor, digamos, casi místico, que complace al Altísimo, y es por eso que lo hacen. Pues bien, lo que vemos es que estas primeras todavía no llevaban imágenes. Esas todavía tardaban un poquito en llegar. En los primeros tiempos las primeras imágenes eran tan solo una cruz, un crucifijo, grande obviamente, pero un crucifijo. Sacaban la procesión de la cruz. Y no es casual porque no es casual que las primeras cofradías se llamasen todas de la Veracruz. Si vais ciudad por ciudad y preguntáis cuál es la cofradía más antigua, seguramente os digan que la cofradía más antigua de la ciudad es la de la Veracruz. Y esta es la razón. Pues bien, sucedió que en esa misma época, que la época en la que don Fadrique se crea su Vía Crucis sevillano y termina poniéndole el nombre a su propia casa, como la de Pilatos, que no la hicieron los romanos, la hicieron los andaluces del siglo XVI, aunque se llama Casa de Pilatos. Bueno, pues en esa misma época, muy lejos de allí, muy lejos de Sevilla, la cristiandad occidental sufrió, seguramente la que fue la mayor convulsión de toda su historia. El día 31 de octubre del año 1517, hay contrahistoria al respecto, la hice hace ya un tiempo, sobre las 95 tesis de Lutero. Un agustino alemán llamado Martín Lutero clavó en las puertas de la iglesia del Palacio de Wittenberg un documento con 95 tesis. Si queréis más información la tenéis en ese programa, ya sabéis, buscadlo en el archivo. Pues 95 tesis en las que ponía en cuestión la doctrina papal sobre las indulgencias. Aquello fue un terremoto que sacudió los cimientos del catolicismo romano desde abajo. A punto estuvo casi de acabar con él. Esto requería una contestación, el Papa la dio, se tomó su tiempo. Si las cosas de Palacio van despacio, las del Vaticano van más despacio todavía. Llevan mucho tiempo en el negocio, entonces es normal que se tomen las cosas con tranquilidad. Y tardaron 3 décadas en reaccionar. El Papa, 3 décadas más tarde, no era el mismo al que le tocó padecer lo de las 95 tesis. Convocó en Trento, que está en el norte de Italia, se hizo allí porque en aquel entonces era una ciudad imperial libre. Convocó en Trento un concilio con los teólogos más insignes de Europa. La idea era proceder a una reforma, aunque claro, no podían llamarlo reforma porque es como los reformadores se llamaban los protestantes, una contrarreforma, pero en esencia era una reforma del catolicismo, una perfección, la idea, para que no nos vuelva a suceder esto. Es decir, algo había que hacer, era la idea fija con la que se sentaron en el Concilio de Trento, que se demoró durante unos cuantos años. Y ese algo incluyó reforzar el culto a las imágenes. Bueno, si los protestantes son tan iconoclastas como lo eran, pues demostremos que creemos más que nunca. Si ya creíamos antes, ahora vamos a creer más y vamos a invitar a que las diócesis y los fieles vean más las imágenes, porque además sirven para formar a la gente, para enseñarles el Evangelio. Total, los protestantes están diciendo que hay que leer la Biblia, pues nosotros se la vamos a dar en imágenes. Y es aquí donde entra el último gran ingrediente que nos faltaba y que termina conformando la Semana Santa tal y como la conocemos, que es la guinda del pastel, que son las imágenes, toda la imaginería. A partir de finales del siglo XVI, esas cofradías de penitentes que ya desfilan, ya hacen su Vía Crucis, empiezan a encargar imágenes con escenas de la Pasión
para procesionar con ellas durante la Semana Santa. Primero solo procesionaban los días del Triduo Pascual y luego posteriormente ya toda la semana. Bueno, necesitaban, cada vez aparecían más cofradías y necesitaban más días. Ya sabéis que en algunas ciudades de España casi a cualquier hora durante la Semana Santa hay algún, como suele decirse popularmente, algún Cristo en la calle. Pues siempre hay alguna imagen desfilando por la calle. De hecho, algunas de las tallas más famosas de España son de esta época. Sí, el Santo Entierro de Zamora, por ejemplo, que es muy famoso, es de 1593. El Jesús del Gran Poder de Sevilla es de 1620. La Esperanza Macarena de 1670. El Cristo de la Redención de Málaga de 1675. La Quinta Angustia de Valladolid, más antigua todavía, es del año 1625. Y bueno, todas las filigranas barrocas de la Semana Santa murciana pues son todas del siglo XVIII, de principios del siglo XVIII. Prácticamente toda la obra de Salcillo y de unos cuantos imagineros más murcianos. Aquello fue, digamos, casi la edad de oro. Claro que esa edad pasó precisamente en el siglo XVIII, o empezó a pasar los años de la Ilustración, que llegaron a España con Carlos III especialmente, pues no congeniaban bien esos aires con ciertas expansiones espirituales como las que se veían por las calles durante la Semana de Pasión. Los ilustrados miraban aquello con cierto escepticismo, cuando no con desprecio. Entonces el rey, que en algunos aspectos era un ilustrado y le gustaba además presumir de tal, pues quiso poner coto a tanto penitente y empezó prohibiendo primero las procesiones de flagelantes. A Carlos III no le gustaban eso de que se diesen latigazos. Luego continuó reduciendo el número de cofradías. Dijo, bueno, esto está lleno, cada ciudad hay un montón de ellas, vamos a dejarlo reducido a lo mínimo, y terminó impidiendo que saliesen de noche. Solo se vio obligado a hacer una excepción, que fue la de la madrugada. Por la noche, sí, la noche de la madrugada hay que dejarles que salgan porque si no nos estaríamos cargando, estaríamos acabando con esto. Y en la madrugada solo podía salir la Veracruz, era la única. Y no por nada, no porque al rey le gustase más o menos, sino porque la procesión de la Veracruz tenía bendición pontificia. Bien, Carlos III se murió, pero las cosas en lugar de mejorar, empeoraron porque a partir de ahí llegaron años muy revueltos, de revoluciones, guerras, en las que además todas estas revoluciones liberales vinieron precedidas de una polémica religiosa en general. La cuestión religiosa estuvo muy presente a lo largo del siglo XIX, era uno de los temas del momento. En España además coincidió con la guerra de la independencia. El ejército napoleónico pues saqueó a modo las iglesias, muchas las dejó sin patrimonio, las quemó. Y unos años después, la desamortización, esto ya fue en la década de 1830, pues hizo desaparecer físicamente un sinnúmero de templos y de monasterios. Pero claro, las procesiones, que se veía ya que en el siglo XIX iban cada vez a menos, o la Semana Santa, que nunca habían llegado a desaparecer del todo, ni mucho menos, resurgieron de manera espontánea otra vez a finales del siglo XIX. Al fin y al cabo aquello era y sigue siendo, una expresión popular genuinamente espontánea y ascendente. Es decir, no eran los obispos ni el Papa quien lo organizaba y lo mantenía, sino los fieles. Y cuando algo nace desde abajo es muy difícil acabar con ello si no es que vas con la ley por delante y con la coacción y casi con las armas. Durante los años de la República, y especialmente, claro, durante los de la Guerra Civil, pues los más anticlericales se emplearon a fondo contra las imágenes, pero claro, ahí se dieron cuenta que una cofradía no es su imagen, la imagen la puedes quemar. No pasa nada, hombre, sí, será una lástima, especialmente si la imagen tiene un alto valor artístico, pero pueden tallarla de nuevo. Una cofradía es sus miembros, sus cofrades. Es algo, como os decía antes, nacido desde abajo. Así que a partir de los años 40, ya después de la guerra, las cofradías experimentaron un gran auge que no se ha detenido. La Semana Santa sigue creciendo y sigue mejorando en España conforme van pasando las décadas. Y en esto no importa quién, opiniones políticas, no importa regímenes políticos, nada. De hecho, muchos sociólogos se preguntan cómo es posible que España, un país que está cada vez más secularizado, es decir, que es un país cada vez más descreído, ¿cómo es posible que en un país así mantenga y haga crecer una expresión religiosa como esta? Pues no lo sé, quizá porque
no es religiosa del todo, o no es solo religiosa, sino que es algo más. Al final, después de tantos siglos, la penitencia pascual se ha terminado injertando en las tradiciones culturales del país, de la propia población, y eso es algo con lo que los ingenieros sociales poco pueden hacer. Nelson es un oyente argentino que vive en Curitiba. Curitiba está en Brasil. Tiene una cuestión sobre España y la Segunda Guerra Mundial. En estos días estuve viendo la historia de Suñer, que era el canciller de Franco en la Segunda Guerra Mundial. Y me gustaría que hagas una reflexión sobre el papel de Suñer como canciller de Franco y por qué el régimen franquista no entró en la Segunda Guerra Mundial, a pesar de que Hitler le había prometido recuperar Gibraltar, el estrecho de Gibraltar, el Mediterráneo, y colonias en el África. Gracias. Pues mira, Nelson, Ramón Serrano Suñer, que amén de ministro de Exteriores, fue ministro de Exteriores muy poquito tiempo, solo un par de años, era cuñado de Franco, por si no lo sabías, se había casado con la hermana de su mujer. Él estuvo muy poco tiempo, luego ya vino Gómez Jordana y la razón por la que estuvo poco tiempo es porque la guerra cambió de signo a partir del año 42-43, como bien sabemos, la guerra mundial, ¿no? Respecto, es decir, que su estrella realmente es un cenit político, duró muy poquito. Duró los 2 primeros años de la guerra, él era abiertamente germanófilo, abiertamente profascista, y entonces cuando las potencias del eje empezaron a pintar bastos para ellas a partir del año 43, pues el régimen de Franco, que quería seguir subsistiendo después de la guerra, vio que tenía que ir por lo menos bajando el brazo y quitándose un poco el polvo de todo que había ido adquiriendo en los años previos, y en ese polvo estaba también Serrano Suñer. Respecto a la razón por la que España no entró en la guerra, pues yo creo que fue doble, y en esto tengo que ser rápido porque no tengo mucho tiempo. Por un lado, el país no podía, porque acababa de salir de una guerra muy devastadora, que había sido la guerra civil, había durado 3 años, había dejado el país literalmente hecho unos zorros, eso por un lado, y por otro, Hitler no concedió no se avino a los deseos de Franco, es decir, no le concedió el África francesa, entre otras cosas porque Hitler, aparte de Franco, tenía también a Petén en el gobierno de Vichy. De hecho, creo que el día que vio a Franco en Hendaya, creo que un día después o 2 días después, se reunió con Petén, así que tenía esos dos y no quería tampoco, como suele decirse, desvestir un santo para vestir otro. Y realmente España tampoco era tan importante para el Tercer Reich en el año 40. Sí, les daba acceso a Gibraltar, pero creo que los alemanes sospechaban que en el caso de que España entrase en la guerra iba a ser más un incordio que otra cosa. Un país que venía de una guerra tan larga, que iba a necesitar ayudas continuas, que iba a necesitar que se le enviase armamento, ayudas económicas, pues quizá no compensa. Al final, cuando te metes en una guerra y tienes un aliado, lo que quieres es que tu aliado le vaya bien y que no que al final, que el aliado al final te cueste dinero y te cueste tiempo y recursos, ¿no? Creo que la cosa va por ahí. Pero bueno, tengo otra llamada, otra más. Esta es de Vanessa, que es una oyente de Barcelona, que quiere hacer una petición. Me gustaría mucho que hicieras una contrahistoria sobre el genocidio de Ruanda en el 94, entre los Tutsis y los Hutus. Un genocidio muy desconocido para mucha gente. Parece que el único genocidio que ha habido ha sido el genocidio de los judíos. Y me gustaría mucho que trataras este tema. Supongo que es desconocido por la lejanía quizás, pero creo que es un tema interesante y me gustaría mucho que lo trataras si es posible. Gracias. Pues sí, Vanessa tiene razón, este es un tema interesante y bastante interesante de hecho, pero es que es muy reciente. Esto es del año 1994, es decir, no hace ni 25 años de lo de Ruanda, lo de los Hutus y los Tutsis, así que creo que se escapa con creces, además, del alcance de la contrahistoria. Aquí en este programa se habla de historia y creo que una cosa que está tan reciente, caray, Vanessa, que yo me acuerdo de verlo por la tele y soy viejo pero no tanto. Es decir, recuerdo estar estudiando yo la carrera y que salía esto
mañana, tarde y noche lo que sucedió aquello, que más fue gravísimo, aquel genocidio. Entonces hay que dejar que ciertas cosas reposen un poquito. Vamos, creo que es un asunto todavía más... está entre medias entre el periodismo y la historia, pero todavía te aseguro que no se puede historiar, o lo puedes hacer, pero sin la profundidad requerida. Muchos de los protagonistas de aquel entonces están vivos. Una de las cosas, no imprescindible, pero sí recomendable, es que cuando vayas a hacer historia, los protagonistas de ese periodo se hayan muerto. Y tú no lo hayas vivido luego, no estés afectado por la época que estás tratando, afectado emocionalmente, quiero decir. Muy bien, queridos amigos, pues con esto termino la contrahistoria de hoy y os cito, ya sabéis, como siempre, hasta la próxima contrahistoria.